Rompiendo Paradigmas, un espacio de diálogos, reflexión y abordaje de temas encaminados a propiciar una vida en armonía, paz y salud mental, con el doctor y psicólogo Óscar Villagrán. Comenzamos. Buenas noches, es un gusto saludarles y agradecido por su sintonía a esta transmisión. Primeramente disculpándonos con ustedes porque hemos tenido algunos problemas técnicos ahí y se ha dificultado realizar la transmisión. No entramos en detalles en la publicación, pero sí se hizo saber que no se podía transmitir la semana pasada y pues acá es disculpándonos con ustedes, pero a la vez agradeciendo la sintonía suya y pues agradecidos, ¿verdad? Porque este programa se debe a ese acercamiento que ustedes tienen a este espacio. Y el día de hoy estamos acá reunidos 3 personas, tengo 2 docentes acá de nivel primaria, acá en Guatemala, educación primaria, y pues ellas ya de igual manera como he tenido otros docentes, tienen un largo recorrido en esta labor de trabajar con niñez y también adolescencia. Entonces, fíjense que hemos estado hablando hace algún par de semanas con ellas acerca de esa necesidad que hay de exponer acá algunas necesidades que hay en la niñez y a la vez conversando sobre algunas dificultades que se presentan en la familia y que es importante entonces integrarnos como familia y tener no solamente comunicación, sino que también establecer ciertos parámetros para esa comunicación, que sea fluida, que sea eficaz y a la vez pues propiciar para nuestros hijos los recursos necesarios para su desarrollo y proveer recursos, no necesariamente lo material, y van a ver ustedes conforme vayamos avanzando esta noche. Así que le damos la bienvenida cordial a nuestras invitadas. Acá a mi lado derecho tengo a la maestra Olga González, ¿verdad? Y muy agradecido por acompañarnos y bienvenida, hermana, esta noche. Muy buenas noches. Gracias, hermano Óscar, por invitarnos a este programa. Gracias por permitirnos transmitir algo de lo que nosotros experimentamos en la labor diaria. Muchas gracias, hermana, y bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. De igual manera, acá a mi lado izquierdo, otra maestra con ya muchos años de trayectoria en esa labor docente de niños, ¿verdad? Y bienvenida, hermana, esta noche. Preséntese acá. Amén, amén, hermanos. Es un gusto, buenas noches al público que nos acompaña. Gracias por la invitación. Y sí, ahí como decía el hermano Óscar, gracias a Dios ya tengo muchos años trabajando con niños más que todo. Y pues esperamos que esta noche podamos compartir lo que hemos aprendido a lo largo de este camino, ¿verdad? Y que podamos aprender unos de otros, porque la verdad que el trabajar con niños, adolescentes, nos enseña mucho, pero nunca dejamos de aprender, porque cuando queremos trabajar con niños debemos seguir aprendiendo siempre. Gracias, y pues ya han estado con nosotros en otras ocasiones y pues yo muy agradecido porque hemos visto la necesidad de darle continuidad a algunos temas y decíamos niñez, adolescencia, tanto que decimos que ellos son el futuro de nuestro país. Se repite, no sé si en las aulas todavía se dice eso, pero lo repetimos constantemente y digo yo, ¿será que estamos preparando a ellos para el futuro de esta nación o desde ya? Puede ser un futuro inmediato con algunas habilidades que ellos tengan, que desarrollen, pero desde ya yo diría no son el futuro, también son el presente. Y es por eso entonces que estamos de cerca con ellos trabajando y preparándolos, ¿o no? Así es que no lo debemos ver solo como un futuro, ¿verdad? Porque si lo vemos solo como el futuro, vamos a descuidar lo que tenemos que hacer ahorita. Si queremos un adulto que sea funcional más adelante, debemos trabajar desde ya en la formación de los niños, ¿verdad? Porque
ellos desde chiquititos, desde que están en el vientre de la madre, están aprendiendo. Entonces, desde ahí debemos procurar darles un buen ambiente emocional. Claro. Muchas gracias. Y acá, bueno, en el nivel primario nosotros tenemos niños, entiendo, reglamentados 7 años en adelante, pero probablemente hayan niños ahí que ven habilidades de los padres y quieren integrarlos desde los 5 o 6 años de edad, ¿o no, hermano? Sí, de hecho, hablemos del área rural. En el área rural ahora ya se ha implementado lo que es la preprimaria, ¿verdad? Que desde los 4 años ellos ingresan a estudiar, pero sin embargo en primaria hay niños ya de edad que no es la adecuada para que estén en el grado. Por ejemplo, yo trabajo con 3er grado, tengo niños de 14 años, niños que ya tienen que haber culminado la primaria, ¿verdad? Pero más sin embargo son niños que han traído traumas. ¿Por qué le digo traumas? Estamos hablando hablamos de un futuro, pero como dice hermana Rosario, hay que trabajar el presente. Pero si desde la casa ellos vienen con traumas, muchas veces no es labor solo del docente. Ese trabajo tiene que venir desde la familia, ¿verdad? Desde la casa, del padre o la madre. Pero muchas veces les dicen, pero qué bueno vas a hacer vos. ¿Qué futuro puedes tener, verdad? Entonces el niño dice, bueno, no sirvo para nada, no tengo nada que dar. Más sin embargo, tienen habilidades ellos. Otras habilidades, por ejemplo, ellos tienen problemas para el aprendizaje de matemática, pero ellos son buenos para dibujar, para pintar o para otro trabajo, pero lamentablemente en casa nos encargamos muchas veces de truncar ese futuro. Muchas gracias. Comentarios, hermana Rosario, sobre estas dificultades que encontramos con estas edades. Sí, la verdad que bueno, nuestras palabras van a marcar a los niños, ¿verdad? Claro. Definitivamente, y lo que debemos hacer como padres, si nosotros queremos que ellos sean mejores después, es apoyarlos. Como decía hermana Olga, tal vez ese niño no es bueno para leer y escribir, pero le encanta bailar, le encanta cantar, entonces esa habilidad debe ser utilizada para que él pueda desarrollar habilidades que le gusten, que le permitan hacer actividades que él quiera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un niño en el aula, ese niño le cuesta leer y escribir, pero para matemáticas es muy inteligente. Entonces, ¿por qué enfocarme en que no sabe leer y escribir, verdad? Mejor me enfoco en que él es bueno para matemática y apoyarlo en esa rama. Y cuando los niños son apoyados, llega el momento en que, como decimos, se le enciende la bombillita y empiezan a funcionar en otras cosas. Pero si nosotros los topamos, no podés, el niño definitivamente no va a poder, no porque no sepa, sino porque nosotros no lo hemos apoyado. ¿Ese apoyo es en el salón de clases o en casa o en los dos? ¿De qué manera se debe dar ese apoyo? La verdad que es en ambos lugares, porque si nosotros lo apoyamos en la escuela, le damos herramientas para que él desarrolle esas habilidades, quizá él vaya a ir aprendiendo, pero si en la casa no lo apoyan, no se preocupan por él no se va a interesar. Igualmente si lo apoyan, porque hay padres que son muy responsables, ellos descubren las habilidades de sus hijos y los apoyan. Pero si en el aula hay un docente que lo que le interesa es que el niño le escriba y le lea, y si no sabe, pues no funciona. Entonces estamos también nosotros fallando como docentes, así que la tarea debe ser en ambos lugares, maestros y padres de familia. Tendríamos que trabajar en equipo. Sí, la verdad que la educación y la formación del niño es un triángulo. Tiene que ser maestro, alumno y padre de familia. Si uno de los tres falla, es como una mesa de 3 patas. Si le falta una pata a esa mesa, no va a funcionar, se va a caer. Y acá en la experiencia, ¿quién es el que está ausente generalmente de esos 3? Si es que se da una ausencia o puede ser que yo esté equivocado acá. ¿Hay ausencia de alguno de los 3? Sí, hay ausencia y bueno, se ve más marcado en la falta del padre de familia, porque
son niños que vienen de familias que no son funcionales, no porque tal vez están con su papá y su mamá, pero eso no quiere decir que estén creciendo dentro de una familia funcional, porque puede ser mamá y papá, pero cada quien está por su lado y el niño queda en medio al abandono. Entonces, sí se nota cuando el padre o la madre no está haciendo su labor. Puede ser un niño que viva solo con su mamá, pero esa mamá se responsabiliza al 100 del niño y entonces se nota también el apoyo que hay de él. Pero sí, es más marcado. ¿Por qué? Porque al final uno de maestros los tiene un par de meses en el aula y después se van con otro maestro. Pero el padre está desde que ellos empiezan a ser concebidos hasta toda su vida. Entonces sí va a ser más marcado siempre la falta de trabajo de parte del padre. Muchas gracias. Y hay algo acá que mencionaba y me gustaría escuchar su punto de vista. Sabemos que usted, aparte de ser docente de educación primaria, también es psicóloga, tiene esa formación. Entonces creo que se enriquece más todo este diálogo que tenemos esta noche. Pero mencionó algo y decía, y si él para la lectura no es muy hábil, pero quizás para los números sí, o probablemente para los números no, pero le gusta cantar, decía usted, o bailar. Y viene acá entonces otra pregunta, y luego voy con usted, pero acá, para que participemos todos. Entonces, ¿cuáles son esas otras habilidades? Bueno, o más bien dicho, ya se mencionaba acá, es probable que hayan otras, pero ¿de qué manera pues detectamos esas habilidades, las reforzamos y a quién hay que acudir? Conforme se van descubriendo más habilidades al niño, inmediatamente se trabaja con el niño. Bueno, ¿te gusta cantar? ¿Te gusta declamar? De esos dos, ¿cuál te gusta más? Por ejemplo, me puede decir declamar. Entonces, yo acudiría a la madre de familia porque es más, hay más presencia de la madre que del padre en todos los casos, porque la mayoría de padres, trabajan. Reforzar más esa habilidad en el niño para que en un futuro él tenga cómo desenvolverse o puede hacer hasta una entrada económica, ¿verdad? Yo tengo niños que escriben muy bonito. Ellos me dicen, por ejemplo, estábamos viendo el tema del cuento y me dice el niño, ¿usted quiere que lo baje del internet o que yo lo piense y lo escriba? No, mejor si ustedes lo piensan y me lo escriben. 3 niños que me escribieron un cuento muy precioso, muy bonito. Entonces, ahí es donde uno, maestro, va descubriendo las habilidades que ellos tienen, otras habilidades que ellos tienen. Pero como dice hermana Rosario, si nosotros no descubrimos, si no apoyamos, ese talento se queda muerto. Y pueda que el niño jamás lo vaya a descubrir y él pueda decir, bueno, no sirvo para nada, no tengo nada bueno. Y todos los niños tienen algo bueno que dar, de diferente manera, pero todos tienen sus habilidades. Todos los niños son excelentes, lo que pasa es que a veces no lo vemos. Como dice hermana Rosario, muchas veces también habemos maestros que nos enfocamos en un área. Esto es lo que yo quiero que él aprenda y eso tiene que aprender. Y a veces el niño no está habilitado para ciertas áreas. Muchas gracias. Y muy bonito esto, poder dialogar y ver esas habilidades que podríamos detectar en ellos. Acá viene otra inquietud, pero quiero saludar a alguien que nos está sintonizando esta noche. Es un estudiante de ingeniería, recuerdo a un amigo, Fernando Reynoso. Bienvenido, Fernando, gracias por sintonizarnos. Él está en Ciudad de Guatemala. Y acá decía usted que vio un niño muy hábil para contar, para narrar cuentos y surge de su propia creatividad. Vemos la habilidad que tiene para crear, para diseñar, para plasmar una serie de ideas en un documento. Pienso, se me ocurre, y si yo como maestro o como maestra vengo y tomo esa, si le podríamos llamar herramienta, ese recurso que él le entrega, una tarea, y le digo, bueno, en las actividades culturales que van a haber el próximo mes, vamos a hacer que ellos desarrollen ese cuento, que lo dramaticen. Pregunto acá, ¿podríamos desarrollar eso y promover en este niño ese potencial, reforzarlo y lograr que este niño se desarrolle desde
de esas habilidades que se van viendo ahí que son innatas, por lo menos decíamos creatividad, y qué tal si de repente después le inyecté a él el deseo de meterse al arte, y después tenemos acá un actor, un cantante, ¿verdad? Alguien que realice una labor cultural y que venga a aportar a la sociedad, pero sea una fuente de ingresos también para él. Sí, esa herramienta definitivamente sería bueno utilizarla. De hecho, nosotros este año en el establecimiento estábamos por realizar una mañana cultural donde el niño participe con lo que ellos se inventan. Digamos, en este caso el niño se inventó este cuento, pero sí tenemos esa inquietud de promover, no solo a nivel del establecimiento, sino que a nivel de la comunidad, que ya lo hicimos una vez y nos funcionó, y muchos jóvenes con talento. Pero como no ha habido alguien que promueva eso, que les inyecte, que pueden con el arte, se ha quedado muerto. Pero sí hay mucha gente que se ha quedado estancada porque no ha habido quien les motive, quien les diga tú puedes hacer esto, para que ellos sigan adelante. Muchas gracias. Y estamos hablando acá entonces de lo que denominan algunos autores inteligencias múltiples. Estas inteligencias múltiples, dentro de ello hablábamos la inteligencia kinestésica, que es la habilidad con el cuerpo, movimientos. Tenemos la inteligencia matemática, la otra de interpersonal, de esas relaciones con las demás personas. ¿Qué tal si acá encontramos un comunicador y que después esté acá en esos espacios como un profesional de ciencias de la comunicación u otras ciencias ahí? Y resulta que por falta de apoyo este niño no logró desarrollar esas habilidades. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo detectamos más habilidades dentro de esas inteligencias múltiples y reforzarlo? Y bueno, desde la escuela, porque se decía acá, la escuela también, y es que faltan recursos ahí que no hay, ¿verdad? Se me ocurre a mí acercarse a las autoridades municipales y que hubiese algún fondo, algo ahí para poder promover el desarrollo de estos talentos. Pero sumado a esto, ese padre de familia, ¿cómo lo integramos también para que esté presente? Sí, la verdad que es necesario tomarnos el tiempo de descubrir para qué es bueno ese niño. Claro. Y crear los espacios necesarios. Lo que decía hermana Olga es una muy bonita iniciativa, hacerlo a nivel social, comunitario, porque a veces nos encerramos solo en la escuela y no les damos oportunidad a otros jóvenes que tal vez no están dentro del establecimiento, pero quieren ellos desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que ella es muy buena, ella le gusta platicar, ella le gusta investigar, y en el instituto donde estudia ahorita le dieron la oportunidad de hacer oratoria, y algo que ella nunca había hecho, y se vino a dar cuenta que es muy inteligente, tiene mucha habilidad para eso. Entonces por eso es necesario crear espacios, ¿verdad? Porque si ella no hubiera tenido la oportunidad de participar, no se hubiera dado cuenta que tiene la habilidad para hacer eso. Y eso le dio hoy ahora oportunidades que ella va a tener a nivel nacional participando en ciertas ramas de la ciencia. Pero, ¿qué fue necesario? Que a ella le dieran esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es importante crear los espacios. Nosotros como docentes que tal vez tenemos como que más habilidad de gestionar esas actividades, ¿verdad? Y buscar, por ejemplo, en actividades culturales que hacen a nivel municipio. Ahorita para las fiestas de septiembre se dan muchos esos espacios, ¿verdad? Entonces motivar a los niños, a los jóvenes, a que sean partícipes en esas actividades, porque muchas veces por nosotros ahogarnos el trabajo como maestros o como padres, no los motivamos lo suficiente. Pero sí es necesario, porque si nosotros, que somos los adultos, no los ayudamos a descubrir esas habilidades, difícilmente ellos lo vayan a ver como una habilidad, ¿verdad? Porque a veces
hacen las cosas, les gustó y ahí queda, ¿verdad? Entonces sí es necesario que nosotros hagamos actividades que a ellos les ayuden a descubrir, ¿va?, para qué son buenos. Porque también hay otro tipo de habilidades, como usted decía, lo físico, ¿verdad? Hay unos niños que les gusta escribir, hay niños que les gusta tal vez hacer cosas prácticas desde pequeños. Ellos ya vienen que desarman un carrito de juguete, ¿va?, y empiezan ellos y lo logran armar otra vez. Entonces son habilidades que muchas veces nosotros no le ponemos importancia porque le decimos, mira, ya desarmaste el juguete, pero realmente el niño está haciendo algo en su cabecita que se puede convertir para él en una habilidad que cuando sea un adulto quizá puede llegar a ser un mecánico profesional, claro, ¿verdad? Claro. Gracias. Y bueno, quiero comentar acá de dónde surge el tema de esta noche, y lo hablábamos fuera de cámaras. Estaba en algún lugar donde caminaban varias familias, bueno, y especialmente familia le llamaríamos, pero realmente solo iba mamá, solo iba mamá y los hijos, y observaba, ¿verdad? Porque no era una sola familia, eran varias. Iban a recibir un beneficio social en algún espacio, un tipo de alimento. Pero mientras caminaban, los niños iban saltando de alegría, tanto cuando iban a recibir como cuando iban de regreso hacia sus casas. Y estaba observándolos porque a diario pues estoy en ese lugar esperando el bus y pues pasan los niños ahí. Pero fíjense que veo algún padre de familia, padre o madre caminando con niños, pero no veía tan felices como estos niños que iban con mamá a traer algo. Y fíjense que veía su condición y me parecía que eran personas felices, aunque tenían muy pocos recursos. Y esa felicidad surgía de que no iba solo el niño o la niña, iban acompañados por alguien. Entonces surge la inquietud, ¿qué pasa con un niño acompañado, sea en la escuela, por sus maestros, un niño acompañado en la sociedad, por los adultos que estén ahí, o en casa con papá y mamá? Porque un padre ausente va a tener ahí repercusiones en este niño, y ustedes lo ven constantemente en la escuela. Pero ¿qué sucede entonces si empezamos a acompañar? Ustedes están haciendo su labor, ese esfuerzo yo siempre lo admiro, lo reconozco donde quiera que estoy, porque en parte de mi trabajo es tener comunicación con maestros en diferentes espacios, porque me toca referir niños para ciertas acciones que hay que realizar, niños, adolescentes. Y veo el esfuerzo que hacen y que muy poco reconocido por la sociedad, por las familias, ¿verdad? La maestra Rosario, la maestra Olga, ¿verdad? ¿Qué me van a decir de ella? Pero no vemos el esfuerzo que hay allá en las aulas. Y entonces veo que acá ustedes están acompañándolos a los niños y están buscando esas habilidades, identificarlas y pues por lo menos decirle al niño, aunque creo que podría hacerse más y gestionar. Me decía un amigo que es pedagogo, mira, actualmente el maestro tiene que ser gestor y tiene que buscar los recursos, porque realmente se cuenta con muy poco en las escuelas, pero queremos niños que logren desarrollarse, hay que buscar esos recursos. Entonces acá la cuestión es, están acompañados en la escuela y probablemente haya otras posibilidades de buscar apoyos para que este niño salga adelante. Pero ¿qué hacemos acá para integrar a papá y mamá y que vean que es necesario que estén presentes? Digo, esa presencia cada noche, hijo, buenas noches, y un beso, ¿verdad? Un abrazo, porque debería ser algo natural. El abrazo es tan beneficioso, un saludo, ¿verdad? O en las mañanas, al salir papá de casa, ir y abrazar a sus niños, aunque estén ahí en cama, pero el niño va a sentir el abrazo, adiós, te amo. En las tardes regresar, si papá le toca permanecer fuera todo el día, porque mamá está ahí todo el día. Pero probablemente mamá se cansa también. ¿Y será que mamá de igual manera pues lo acompaña y no sé qué tipo de palabras utilice para mostrar el afecto? Pero está ahí ella, aunque hayan algunas dificultades y no sepa cómo lidiar en la casa cuando se es ama de casa todo el día y no realiza otras actividades. Pero ¿cómo logramos que este niño se sienta acompañado? Que sienta la presencia de los dos. Empezamos por acá.
Fíjese, hermano Oscar, que el niño hay tanta inocencia en él, que con el simple hecho de que mamá lo vaya a dejar a la puerta de la escuela, eso es muy, muy valioso para ellos. Porque tengo niños de que dice, señor, hoy mi papá no fue a trabajar, me va a venir a traer. Y por X o Y motivo el papá no llega, no vino mi papá, pero sí vino mi mamá. Y son niños que les demuestran el afecto a la mamá, se les tiran, las abrazan y las besan. ¿Pero por qué? Porque ellos reciben eso de mamá. Pero también es bien marcado cuando en la casa no hay amor, no hay afecto para el niño. Se marca tanto en el aprendizaje del niño que ellos lo demuestran. Un niño que no recibe un buenos días o hasta en la forma de cómo mamá lo despierte para que vaya a estudiar, tiene mucho que ver. Eso a ellos los marca. Porque si el niño, por ejemplo, llegan, se les inculca, buenos días cuando van entrando, pero hay niños que se acercan, lo abrazan y lo besan a uno. ¿Pero por qué lo hacen? Es tan espontáneo para ellos, no les es difícil darlo, porque en casa lo reciben. Pero cuando en casa no se les da ese afecto, ese niño queda marcado. Él llega con trauma. Para él que un maestro o una maestra se le acerque, hace la mano, ¿verdad? Muestra un gesto de que no acepta ese abrazo o un beso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en casa hemos fallado en eso. Seguimos acá, gracias. Sí, pues ya anteriormente mencionaba yo que el tener una familia completa no quiere decir tener una familia funcional, ¿verdad? Porque pueden estar los dos, pero no estar acompañando al niño. Hay niños que incluso les toca hacerse cargo de sus hermanitos más pequeños. Entonces, ¿quién está acompañando a los hermanitos más pequeños? El hermano mayor. Y la familia de la figura de la madre o la figura del padre, escasamente se puede ver. A veces se ve solo como los proveedores de lo económico, pero no de lo emocional. Entonces, ahí estamos dañando al niño porque no le estamos dando la atención emocional que ellos necesitan en la etapa que están, ¿verdad? Igualmente, no es necesario dar cantidad, sino que calidad. Puede ser que la mamá sea una persona que le toca trabajar todo el día, pero llega a buena hora de la tarde, se relaja un ratito y ya después se dedica a jugar, a platicar con sus hijos, aunque sea una hora. El niño va a saber que su mamá se interesó en él, en saber cómo estuvo todo el día. Al igualmente el padre, con un ratito que le den, pero que se dediquen a saber cómo están ellos, a preguntarle cómo le fue en la escuela, qué te pasó con tus amiguitos. El niño va a saber qué le interesa a sus papás. Pero muchas veces como padres nosotros cometemos el error de afanarnos tanto en los quehaceres del trabajo, de la casa, que nos olvidamos de lo más importante, que es darle calidad de tiempo a nuestros hijos. Porque sí, se ve mucho, como decía ella hermana Olga, se ve mucho un niño, se nota cuando en su casa tiene la atención y cuando no la tiene. Porque hay niños que son tan fáciles de entablar una plática. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a platicar con los adultos. Y hay niños que les cuesta, no les interesa. ¿Por qué? Porque no lo han hecho en casa. Entonces, si un niño no es acompañado principalmente por las figuras de mamá y papá, le va a costar desarrollarse en todas las demás áreas. Muchas gracias. ¿Qué dice por acá, hermana Olga? Como le decía anteriormente, ¿verdad? Si un niño, definitivamente, hay veces que los niños antes de que vayan a la escuela van golpeados, no solo con palabras, sino que físicamente, van sin una taza de café en su estómago. Todo eso tiene mucho que ver y muchas veces no es porque no haya el recurso en la casa, sino que simple y sencillamente por madres irresponsables, ¿verdad? Digo madres irresponsables porque se marca más que mamá está en la casa, porque en el caso del área donde yo trabajo, 3, 4 de la mañana el padre de familia ya va a trabajar y muchas veces la madre se va a trabajar. Pasó un caso allá en mi comunidad.
el papá de mi niña lo agarraron preso. La mamá quedó embarazada. Estaba la otra niña más grande que está en quinto. Pero ¿qué pasó? En el momento que nació el bebé de la señora, faltaba una semana la niña grande y otra semana la niña pequeña. ¿Por qué? Haciendo la función, como decía hermana Rosario, de personas adultas. Porque como la mamá había quedado mal, ellas tenían que cuidar al bebé. ¿Y qué pasaba, hermano Oscar? Estas niñas ya perdían la secuencia en el estudio. Y no se diga emocionalmente, ellas iban, mi niña, señor, ¿a qué hora vamos a salir? Mamita, 12:30. Señor, no me puedo ir antes. Es que le tengo que ir a hacer la comida a mi mamá porque mi mamá está enferma. O hacerle la pacha a mi hermanito. Entonces muchas veces como padres delegamos funciones de adultos a los niños. Niños, cuidando niños, ¿qué podemos obtener? ¿Qué podemos obtener de esta combinación? Definitivamente van a ser niñas traumadas, que van a ir con la mentalidad de que ellas nada más están para el hogar, que ellas no pueden desenvolverse de otra manera, sino que únicamente en atención del hogar, para la familia, y quedan estancadas en eso en cuanto ellas tienen talento para ser unas personas profesionales. Prácticamente acá estamos formando niños para cuidar niños. Exacto. No disfrutar su niñez, convertirse en adultos inmediatamente, ni siquiera pasar por la etapa de la adolescencia, que es la otra parte que tenemos acá esta noche. Y es que la niñez, ellos esperan de los que estén alrededor de ellos, esperan y confían plenamente, aunque les fallen, confían y esperan la protección, el abrigo. Y un niño no está esperando tantas cosas materiales. Un niño lo que quiere es que le muestren seguridad, que le muestren el aprecio, el afecto, que le den esa seguridad. Y les digo, bueno, acá en este espacio, aunque no lo vean ustedes allá en la pantalla, pero hay acá frente hay un material de cartón, que si estuviesen unos niños acá lo tomarían y con eso arman juguetes, con eso se divierten. Y acá hace una semana teníamos una reunión en la capital en una capacitación, y dentro de las dinámicas que nos ponían a hacer, yo les mencionaba a Ricardo Arjona, este artista guatemalteco, que él fue maestro de educación primaria, y él dice: yo me decepcioné y me frustré porque el sistema guatemalteco, el sistema de educación guatemalteco está muy atrasado. Y dice: el maestro no debe ser del salón de 4 paredes. Entonces fundó acá en Guatemala creó una fundación él, que se llama Guatemala Adentro, y en una comunidad pues instala escuelas. Y él dice: yo contraté maestros y les dije que ellos que dejen la pizarra y que se lleven a los niños a jugar allá afuera con los árboles, que tomen las plantitas con los palitos, con las piedritas, y que usen esos recursos. Bueno, ¿a qué voy con esto? No necesitamos entonces contar con mucha plata, mucho dinero para darles a los niños lo que ellos se merecen, lo que necesitan. Considero yo que con muy poco que se tenga recursos, porque he visto familias que aunque tengan pocos ingresos, hablando de ingreso económico en su hogar, pero bien distribuidos, sin deuda, sin mala administración, ellos vienen y con lo poco que tienen, le dan a sus hijos. Los hijos he visto que son sobresalientes en las escuelas. Y yo recuerdo, y eso me dio una gran lección a mí. Tenía un compañero de trabajo que era subalterno hace muchos años, que él ganaba el salario mínimo, el mío estaba superior al de él, y sus hijos eran sobresalientes, iban muy bien. Y veía yo que se limitaba con los recursos, pero él estaba presente, y papá, no solo mamá, estaba papá, y les inculcaba valores, y les decía seguido él con ellos, abrazándolos, comiéndose su heladito. Entonces, vuelvo al punto inicial, que es estos niños que he visto con familias caminando, van saltando, pero ellos porque van tomados de la mano con mamá, y si no van con mamá, van con papá. Y el punto acá es esa presencia de uno u otro, ¿verdad? Porque si uno de los dos no puede,
el otro está ahí. Y que en la noche se pongan de acuerdo y compartan con ellos, los abracen y pues hagan lo que tengan que hacer para que estos niños se desarrollen. Entonces acá, solo para salir de esta etapa de la niñez, hermana Rosario, porque usted preparó mucho todo lo que tenía ahí listo para esta noche, ¿hay algo más que tengamos acá de niñez que sea importante abordarlo antes de pasar a la otra etapa que es la adolescencia? Bueno, pues yo creo que lo hemos abordado ya. Claro, muchas gracias. Sí, definitivamente el acompañamiento emocional en la etapa de la niñez va a ser primordial. Y solo para darle un ejemplo de lo que usted decía, Claro. le digo yo a mi hijo, ¿qué necesita un niño para ser feliz? Si a mí me lo preguntan un adulto, diría una casa, un carro, un viaje. Y él me dijo, un trompo, me dijo. O sea, los niños con algo sencillo son felices, pero si se los damos de calidad, ¿verdad? Entonces, sí, lo que usted decía, un niño no necesita tanto para ser feliz. Gracias, y miren, he estado reflexionando en esto. No sé si ustedes me han observado acá, pero me gusta acercarme mucho a los niños porque aprendí una lección. Ellos nos enseñan mucho a cómo conducirnos, a cómo tratar a las personas. Y decía un siervo de Dios, no es normal que los niños se alejen de una persona adulta. No es normal, porque decía, los niños cuando veían a Jesús corrían hacia Él. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué los niños a veces no quieren estar cerca de uno? Y me tomé la tarea de acercarme a ellos y lo he practicado. Y hasta el día de hoy me han dado esa lección, ¿verdad? De que solo quieren otra persona que se haga un niño frente a ellos y que esté ahí. Y bueno, si está jugando me siento y hasta agarro el muñequito, el palito, el que tenga ahí. Y al rato ya somos amigos, ¿verdad? Y eso con una persona que no es del hogar, de la misma familia. Ahora pensemos el papá o la mamá, pero no son amigos del niño, no existen ahí para el niño. Entonces, he notado esto por muchos años. El niño necesita la presencia, necesita el acompañamiento, porque les va a dar seguridad y les va a dar esa convicción de los valores que se les han hablado, ¿verdad? A ellos o como se les haya transferido, pero se refuerzan. Y luego entonces, gracias. ¿Algo más acá, hermana Olga, en cuanto a niñez? También, hermano Oscar, algo tan sencillo con los niños, que muchas veces como padres de familia no compartimos en un momento de recreación. Nos enfrascamos, pues no hay dinero, mis hijos, y no podemos salir. Si no se necesita dinero para salir a compartir con nuestros hijos, con solo tomarlos de la mano, caminar con ellos, para ellos ya eso es, ya se torna otro ambiente, ¿verdad? Pero muchas veces, no, es que no tengo dinero, no me alcanza. No, si no hay necesidad que nos lo llevemos a comer una comida cara, a veces un risito, un agua, ellos son felices, como usted decía, un heladito. Ellos, bueno, estoy compartiendo con mamá, con papá, ya eso, o sea, a ellos les cambia su entorno. Muchas gracias. Y bueno, salimos de esta etapa, estamos así corriendo con este tema para poder avanzar un poquito, pero luego sabemos que 12 y 13 años ya hay cambios fisiológicos en el ser humano y se pasa a la adolescencia, y acá vienen cambios en el cuerpo, ¿verdad? Que a veces él o ella no los aceptan, no se sienten cómodos, y si no les generamos esa seguridad en la niñez, en la etapa anterior, acá va a ser más difícil. Y tenemos que considerar acá que la niña que no recibió afecto de papá, hay un desarrollo ahí hormonal muy temprano, y que ella empieza a buscar afecto. No, y yo lo digo así en el área donde trabajo, para explicarles a las personas que no logran dimensionar las implicaciones de esto. Les digo, no es que la niña diga, ay, yo quiero tener un novio, yo quiero andar y quiero buscar a alguien que ande conmigo, un hombre. No, es que es a nivel inconsciente, y esos cambios que se dan en el cuerpo, en el cerebro, también la llevan a buscar lo que no ha tenido, y ella no es consciente que no lo tuvo y que por eso lo busca. Pero allá a nivel inconsciente está esa necesidad de sentirse amada, de sentirse protegida. No fue protegida antes. Entonces acá tenemos otro problemón, porque aparecen figuras, a veces personas adultas,
coqueteándole a las niñas, a las adolescentes. Y ya. Y como nosotros también no nos tomamos la tarea de educarlas sexualmente, educación sexual no hay, realmente todavía no hay en los hogares. En las escuelas yo he ido y los maestros limitados, porque dice que los padres de familia, ¿verdad? Pegan el grito al cielo. Y que hay limitaciones, y les digo, bueno, entonces busquemos quien los capacite, pero busquemos personas que vengan a hablar del tema, porque no podemos dejarlos así. Tenemos niñas, y ya lo hemos abordado otra vez, otras ocasiones acá, niñas de 12 años, personas de 30 años enamorándolas, o adolescentes 13, 14 años con hombres de 40. Bueno, entonces acá colocábamos dentro del tema esa validación que necesitan ellos, porque empiezan a surgir una serie de preocupaciones, de inseguridades, de miedos. Días están felices, otros están enojadas, otros tristes. Y acá la importancia de que mamá esté ahí con la niña, con la adolescente, y que papá esté con el jovencito ahí orientándolo, porque van a haber dudas. Y dentro de esas dudas que surgen, me gustaría escucharlas acá. Por ejemplo, hermana Rosario, ¿qué ha visto usted ya en esta etapa que ellos tienen sus inseguridades, miedos, una serie de interrogantes que buscan que se atiendan? Sí, la verdad que sí. En la etapa de niñez no se hizo un buen acompañamiento, no se formó una de las cosas más importantes de las personas, que es el autoestima. Entonces, aún más les va a costar aceptar todos esos cambios, ¿verdad? Porque son niños que no están acostumbrados a recibir amor, y entonces les cuesta amarse a ellos mismos. Porque viene esa etapa donde ellos no son ni niños ni son adultos, no saben ni qué son, no saben qué quieren, ellos no logran descubrir realmente para qué están, ¿verdad? Entonces, si mamá o papá no están haciendo ese acompañamiento, no les han dado la confianza, porque también hay algo muy importante. Yo escuchaba una enseñanza la vez pasada donde decía que los papás tampoco estamos para ser cuates, estamos para acompañar y dar confianza, más no para ser cuates, porque entonces rompemos límites, ¿verdad? Deben existir los límites, pero también debe existir esa confianza, ese amor. Y usted decía algo muy importante, el primero que debe darle amor a una niña es su papá, porque cuando no existe la figura paterna se crea ese vacío, y lastimosamente muy jovencitas pues empieza a buscar ese amor, que ahí sí que lo va a ofrecer un lobo disfrazado de oveja, ¿verdad? Y se van a crear muchos daños en esa jovencita, porque ella lo que quiere es ser amada y lo que quiere es atención. Entonces, sí, eso lo puedo yo testificar por haberlo vivido, por haberlo visto, que cuando no está la figura paterna se crea ese vacío emocional. La verdad que los padres que están ahí deben procurar dar ese acompañamiento a las niñas. Igualmente las madres debemos tratar de darle ese acompañamiento a los niños, porque ahora vemos casos que niños con señoras grandes también, pero ¿por qué? Porque necesitan sentirse ellos cuidados, protegidos. Ya no se da solo en las jovencitas como antes veíamos, sino que ahora también es común verlo en niños, en jóvenes. Y sí, la verdad que debemos crear ese sentimiento de autoconfianza en ellos, porque si ellos no confían en nosotros, no van a lograr confiar en ellos tampoco. Muchas gracias. Y algo que mencionaba usted, me recordaba que mi hermana, ya arriba de los 30 años, 40 años, por ahí así, y dice que se le acerca un jovencito como de 17 años a enamorarla, y le empieza a decir un montón de frases, de palabras muy bonitas, y luego este jovencito resulta que anda con muchas señoras,
cuarentonas. Y viene entonces la pregunta, ¿por qué eso? O sea, este joven nunca va a ser saciado, ¿cómo va a terminar? Y si anda en eso, probablemente hasta logre considerar una enfermedad venérea. Y ella me dice, me dio risa ver esa situación y pues eso es lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Y entonces necesitamos orientar a estos jóvenes, a los adolescentes, ¿verdad? Gracias, hermana Rosario. ¿Cómo logramos, hermana Olga, desde su experiencia, validar esas emociones, esos sentimientos, esos estados que presentan estos adolescentes? Porque pensemos en un lugar donde se acompañó al niño, ahora con el adolescente, ¿cómo trabajamos esto? Se torna bastante difícil, hermano Oscar, porque tal vez han sido familias completas, con padres presentes, pero ausentes, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Porque antes se marcaba más eso. Por ejemplo, en el caso de los padres, antes no era tan normal que un padre se acercara a uno como hijo y lo abrazara, a decirle, hijo o hija, ¿cómo estás? O un beso, ¿verdad? Entonces, en la adolescencia se va a tornar bien difícil, porque tanto el niño como la niña o el adolescente o la niña va a buscar algo que no tuvo. Ella necesita experimentar, llenar ese vacío, y lamentablemente, como decía hermana Rosario, hay personas que no se la piensan y se aprovechan de esa necesidad que tienen, ¿verdad? Entonces de ahí vienen los embarazos prematuros, a seguir la línea, a seguir la cadena de seguir creando hijos sin presencia de padres. Porque yo vi un caso donde la niña de 13 años le dice al papá, ¿querés seguir estudiando o querés tener novio? ¿Qué le iba a decir la niña? Que quería novio. Término de 6 meses, la niña resultó embarazada, de 13 años y en tercero primaria. ¿Pero a qué viene eso? Por la niña querer llenar ese vacío que ella sentía, que nunca lo tuvo en su casa. Porque el padre tal vez estaba para proveer el alimento, pero nunca fue portador de amor, de confianza, lo que realmente la niña necesitaba. De esto viene también en la adolescencia, que muchos jóvenes buscan las maras, integran maras porque ahí aparentemente les ofrecen amor, les ofrecen comprensión, pero entonces ellos dicen, bueno, aquí está lo que yo necesito. En mi casa no me atienden, en mi casa no me dan esto, no me dan lo otro, pero en maras, ahí se integra y vienen a crear un caos en la sociedad. Muchas gracias. Acá lo que mencionaba, y recuerdo hace unos 20 años atrás, había un docente que se dedicó a investigar esto, el origen de las maras, y él hacía referencia a que el nombre viene de una hormiga que se llama marabunta, y él indicaba que son hormigas que trabajan en equipo, como ejércitos. No se deja el equipo no abandona a ninguno de sus compañeros. Y importante esto que menciona usted, porque precisamente el crimen organizado conoce esta situación, que las familias están destrozadas. Y por eso es algo que a mí hace mucho tiempo me preocupa, ¿qué vamos a hacer con las familias o qué estamos haciendo? Y porque siento la responsabilidad de que, por lo menos si desde este espacio podemos compartir algo útil para que las familias se integren y busquen el bienestar de los hijos, aunque puedan haber matrimonios que por alguna circunstancia se dé la separación, ¿verdad? Pero que no pierdan ese objetivo, porque ya están nuestros hijos y tenemos que culminar esa carrera, ¿verdad? Y darles a ellos lo que es nuestra responsabilidad, porque yo le decía a uno de mis hijos, incluso hasta más alto que yo, más grandote, y un día tal vez yo todo flacucho, todo agachado y vos barbudo y todo, pero yo de la barba te voy a agarrar, le decía yo, y te voy a decir que no voy a, mira, te voy a regañar. Y no estaba peleando con él, estábamos conversando y haciéndole ver que algunas cosas había que corregir, y le digo, nunca voy a dejar de hablarte, aunque esté viejecito yo agachado y todo, y de llamarte la atención. Y por supuesto me vio así serio, ¿verdad? Frunció el ceño.
Y le digo, pero hay una razón por la que lo hago, porque te amo. Y eso le cambió su mirada, su rostro, le salieron lágrimas y me abrazó. Entonces, no es tan difícil realmente agachar la cara, ¿verdad? Y agacharse uno y venir y reconocer que uno tiene que tomar ciertas actitudes y entonces como familia dialogar, compartir, conversar, lo que haya que dialogar ahí, ¿verdad? Pero resulta que estos grupos criminales buscan familias inestables, familias que no están organizadas, donde este niño, porque ahora ya niños reclutan, ¿verdad? Niño no se siente parte de la familia, no se siente seguro, no se siente protegido, pero acá sí te vamos a proteger, ¿verdad? Vas a correr ciertos riesgos y todo, pero somos tu familia y le inculcan eso. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ver que la niñez, el niño necesita ciertos cuidados, una protección, que la misma ley nos lo indica, no es sugerencia, la ley nos obliga, pero nosotros muchas veces no queremos. Entonces, veo yo que de los espacios donde nos movilicemos nosotros, ustedes como docentes, este espacio televisivo o donde trabajemos, podamos abordar eso. Yo digo la ley Pina, que ustedes supongo que les obligan a estar metidos en la ley Pina. Un par de artículos que nos dicen que tenemos que proteger a los niños y garantizar que se desarrollen, dice, en lo social, en lo cultural, en lo espiritual, dice ahí, en la familia, habla de todas las áreas, pero y si papá y mamá no saben eso, no saben que deben cubrir con esto, porque ellos también no estuvo su papá, estos padres no tuvieron a papá presente ni a mamá, no hubo esa presencia, no hubo ese acompañamiento y en la adolescencia no validaron esos estados que ellos tenían o presentaban en ese momento. Entonces están repitiendo patrones y estas familias siguen con esas dificultades. Y entonces acá, ¿cuál es la salida para que estos jóvenes, estos adolescentes puedan tener los recursos para desarrollarse? La verdad que es necesario empezar a cambiar la forma en que estamos educando, porque, bueno, antes educaban de una manera y pues podemos ver que hay personas adultas responsables que dieron frutos, pero los tiempos eran diferentes, ¿verdad? En cambio ahora la sociedad a los jóvenes, a los niños les está mostrando tantas cosas que antes no habían. Entonces nosotros como padres debemos de tomar acciones diferentes. Quizás nosotros nos educaron de una forma y dio resultado, pero ahora los niños con el internet, las redes sociales, tienen tantas cosas a su alcance que si nosotros no nos tomamos el tiempo de educarlos, alguien más o algo más lo va a hacer por nosotros. Ahora es tan fácil escuchar el término de que los celulares se convirtieron en las niñeras de los niños. ¿Por qué? Porque el niño no esté molestando, mejor le damos el celular desde chiquititos, a veces bebecitos y ya saben tocar un teléfono y estar viendo videos y todo. Entonces eso asumió el papel de educador. Entonces es urgente y es necesario tomar acciones diferentes para educar a nuestros niños, para que puedan hacer una adolescencia más confiable para ellos. Porque si como niños no les ponemos la atención, como adolescentes, ellos no se van a acercar a nosotros, aunque nosotros queramos. Porque a veces de niños los descuidaron y ya de adolescentes quieren que les platiquen, que les cuenten, que les tengan confianza. Pero si yo como padre no hice mi papel en el momento, ¿cómo voy a esperar que ahora ese adolescente, ese joven confíe en mí? Yo no puedo esperar eso porque yo no le di a él esa enseñanza. Entonces sí es necesario, como le digo, hermano Oscar, es urgente que tomemos acciones diferentes. Ya no podemos educar como lo estábamos haciendo. Muchas gracias. Y bueno, sé que tal vez después de hablar esto genere más preocupación, incluso entre nosotros mismos, que sería muy bueno preocuparnos, pero no quedarnos con la preocupación. Pero las personas que nos sintonizan, si surgen inquietudes,
creo yo que habría que buscar, lo he dicho en otras ocasiones, si yo no soy experto en familia, y tengo familia, pero no soy experto en ello, no sé cómo solucionar el problema, debería recurrir a alguien que me pueda orientar, asesorar o no. Sí, definitivamente debemos buscar asesoría. Ahora pues es más fácil encontrar ayuda de psicólogos, de terapeutas que nos pueden orientar primeramente a nosotros como padres y después buscar una orientación para nuestros hijos, ¿verdad? No importa en qué edad estén, si están en la niñez o están en la adolescencia, pero sí es necesario que se busquen esas estrategias. Así como el Internet nos ofrece tantas cosas equivocadas, también nos ofrece muy buenas cosas donde nosotros podemos buscar las formas, los métodos de ir educando a nuestros hijos para poder ofrecerles algo bueno, ¿verdad? No a futuro, sino que en el presente, porque es ahorita donde debemos tomar acciones diferentes. Muchas gracias. Y dentro de esa orientación, ¿existe algunos otros profesionales que podrían ayudarnos para lograr integrar nuestras familias, nuestros hogares y darles a estos niños y adolescentes lo que necesitan? ¿Existen otros recursos o asesores que podrían aportarnos acá a los hogares? Definitivamente sí, hermano Oscar, existen, pero siempre y cuando el papá y mamá estén dispuestos a ser tratados profesionalmente, porque si se cierran de que no, que eso es puro cuento, que para qué esto, porque se han dado casos, muchas veces no buscan ayuda de psicólogos, porque dice muy caro, pero hay instituciones que ofrecen esas ayudas. En este caso podrían buscar una ayuda espiritual, ¿verdad? Que es lo primordial, que sería lo principal que ellos tendrían que hacer, buscar ayuda espiritual para poder ir corrigiendo todos estos errores. Y cuando buscando ayuda espiritual, el vacío que hay dentro de los corazones o dentro de estas personas va a ser lleno y automáticamente va a ser más fácil llevar la tarea, llevar la carga. Gracias, valioso lo que acaba de comentar. Y acá viene una inquietud, porque en mi labor son miles de personas las que Dios me ha permitido escuchar, porque es mi trabajo. Pero dentro de estas personas, muchas personas que tienen una fe, que asisten a algún espacio para encontrarse con Dios, tienen ese cuidado de su espiritualidad. Pero cuando algunos de ellos sienten desconfianza, sienten que los han traicionado tanto, confía incluso hasta en el, si le llamamos líder espiritual, si le llamamos sacerdote o pastor, como le llamemos, pero se han sentido defraudados o una autoridad en una iglesia. ¿Cómo hacemos para que las personas sientan nuevamente esa confianza y puedan acercarse a alguien que les pueda orientar? Porque se dan esos casos y yo lo he visto muchas veces y considero que de igual manera este espacio también es oportuno hablarlo, porque sabemos que muchas personas que puedan estar al frente de una iglesia quizás no sepan que algunas personas se han sentido lastimadas porque lo que confiaron salió de ahí, de ese espacio donde se habló. ¿Qué hacemos con estas personas? Es que, como le decía, ¿verdad? Ahí viene lo difícil, porque querer restaurar un corazón que ya ha sido traicionado, le digo traicionado porque yo confío en usted, un problema, pero viene usted y es que fíjense que hermana Olga, esto y esto está pasando. Claro. A la persona que usted se lo confió, ella lo divulgó. Claro. Entonces, a mi alrededor, para mí, yo ya no voy a tener en quién confiar. Uh-huh. Ya no voy a decir, bueno, si le digo esto, y aunque eso a mí me esté ahogando, me esté oprimiendo, va a ser bien difícil. Únicamente sería la ayuda de Dios. Muchas gracias. Y decía esto porque bíblicamente creo que todos los hombres somos erróneos y puede haber esa equivocación de muchos. Pero en medio de eso, si nuestra confianza está en Dios, yo considero que vamos a encontrar personas que tienen temor de Dios, personas llenas del Espíritu Santo y que nos puedan orientar. Gracias, hermana Olga. Y
Ya vamos casi finalizando con el tiempo, y ¿hay alguna otra observación, recomendación para que podamos tener ese acompañamiento en la niñez, validación en la adolescencia y poder tener personas integradas como adultos en la sociedad, en la familia, en el trabajo? Bueno, pues yo considero que es, como decía, es importante romper, tal vez como el mismo programa lo dice, ¿va? Romper con los paradigmas con los que hemos venido creciendo, con los que quizá nos criaron a nosotros, y buscar estrategias que nos ayuden a poder tener una mejor calidad de vida. Y ahí sí que lo más importante, poner a Dios como el centro de nuestro hogar, porque nosotros quizá podemos hacer 1001 maravillas, pero si Dios no está en el centro de esa familia, muy difícilmente se van a lograr cosas, porque los padres de familia venimos también arrastrando cadenas, vacíos, ausencias que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y muchas veces eso nos marca y nos impide quizás hacer el trabajo que deberíamos de hacer como padres, y no lo logramos no porque no queramos, sino porque a nosotros también nos falta algo, ¿verdad? Entonces debemos buscar como padres llenarnos primeramente del amor de Dios, y ahí sí que tratar de inyectar eso en nuestros hijos, ¿verdad? Esa calidad que quizás nosotros no tuvimos, pero tratar de ofrecérselas a ellas, y como dice la palabra, instruir al niño en su camino, ¿verdad? Para que después él pueda permanecer en él, porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo, difícilmente vamos a tener adolescentes validados y adultos funcionales. Muchas gracias. Y acá, hermana Olga. Sí, hermano, la primerito, buscar la presencia del Señor, para que Él nos vaya guiando cómo tenemos que trabajar con nuestros hijos y aprender a darle amor desde la niñez, para que más adelante el camino sea más fácil tanto para ellos como para uno, el padre de familia. Muchas gracias. Y bueno, ustedes ahí en sus hogares no me llegaron preguntas, inquietudes. Agradecemos mucho su sintonía, y pues hemos tenido algunas fallas técnicas acá, pero agradecemos que estén con nosotros, y pues nos despedimos esta noche. Comentario final, hermana Rosario. Bueno, pues ahí sí que tratar de enmendar quizá los errores que hemos cometido como padres, y hacer una reflexión, ¿verdad?, del papel que estamos haciendo, en nuestro caso, tanto como madres como maestras, porque en los dos lugares jugamos un papel muy importante que podemos marcar positiva o negativamente a los niños. Gracias. Y usted, hermana Olga, comentario, reflexión final. Que tratemos, como dijo hermana Rosario, de enmendar los errores, porque somos humanos y definitivamente nos vamos a equivocar, tal vez a cada rato, pero si reconocemos nuestros errores, somos capaces de enmendarlos. Gracias por habernos acompañado esta noche, hermana Olga, hermana Rosario, y a ustedes allá en sus hogares, gracias, y nos vemos dentro de una semana. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Nos vemos pronto. Esto fue Rompiendo Paradigmas, un espacio de diálogos, reflexión y abordaje de temas encaminados a propiciar una vida en armonía, paz y salud mental, con el doctor y psicólogo Óscar Villagrán. Si este programa ha sido de bendición para su vida y necesita ayuda, puede comunicarse al teléfono 4157-5521.